No eran solo actores, eran íconos. Terence Hill y Bud Spencer se convirtieron en uno de los dúos más queridos de la historia del cine, con películas que llenaron salas desde Europa hasta Sudamérica y conquistaron el corazón de millones. Juntos definieron un género único de comedia de acción, donde la amistad, la justicia y el humor siempre triunfaban. Sus nombres se volvieron sinónimo de risas, lealtad y aventuras inolvidables. Pero detrás de la fama mundial y los grandes éxitos de taquilla existía una amistad poco común, una que perduró casi 50 años sin envidia ni ego. A los 86 años, Terence Hill rompe su silencio y pronuncia palabras que sorprenden al mundo. Estoy en shock. Perdí a mi mejor amigo. En este video, revelamos la historia no contada de su vínculo legendario y el dolor personal que marcó al hombre detrás de la leyenda. Un adiós final a un amigo querido. El 27 de junio de 2016, Terence Hill sufrió una pérdida que dejó una huella imborrable en su corazón. La muerte de su amigo de toda la vida y compañero cinematográfico, Bud Spencer. La noticia golpeó a Hill con una fuerza extraordinaria, no solo por el lazo que habían compartido durante casi medio siglo, sino por las circunstancias casi increíbles en las que la recibió. Hill se encontraba en Almería, España, el mismo lugar donde él y Bud se habían cruzado por primera vez. La coincidencia fue tan impactante que Hill más tarde la describiría como sobrenatural. Con sus propias palabras, pronunciadas durante el funeral en la iglesia de los artistas de Roma, compartió: «Cuando Giuseppe, el hijo de Bud, me llamó para decírmelo, yo estaba parado exactamente en el lugar donde conocí a Bud por primera vez. Después del dolor y la tristeza llegó una gran calma, porque comprendí que nada sucede por casualidad». El funeral, celebrado el 30 de junio de 2016, se convirtió en una despedida conmovedora no solo de familiares y amigos, sino de generaciones de fans que habían crecido con las películas del dúo. Cuando el féretro de Bud salió de la iglesia, la multitud comenzó espontáneamente a cantar Dune Boogie, el tema de una de sus películas más queridas, Dos superpolicías en Miami. La melodía alegre subrayó lo agridulce del momento. Una celebración de un hombre que había hecho reír a millones, incluso mientras las lágrimas corrían por los rostros de quienes se despedían. Hill estaba allí entre ellos, con los ojos llenos de emoción y la voz firme, hablando no como una estrella de cine, sino como un hombre que había perdido a un hermano. «Bud era una alegría», dijo suavemente, «y ya sé que cuando nos volvamos a encontrar, sus primeras palabras serán: tú y yo nunca tuvimos una pelea». A los 86 años, Terence Hill rompe su silencio y sacude al mundo. En raras entrevistas posteriores a la muerte de Bud, Hill reflexionó con una vulnerabilidad inesperada sobre su amistad y lo que la pérdida significó para él. «Estoy en shock. Perdí a mi mejor amigo», admitió a Corriere della Sera. Hill recordó innumerables cenas en casa de Bud, donde las risas fluían tan libremente como la salsa para la pasta. Cada vez que nos veíamos o iba a comer espaguetis a su casa, Bud me lo recordaba. Nunca tuvimos una pelea. La razón es simple: nos respetábamos y nos queríamos, y siempre lo pasábamos bien juntos. Era una amistad construida no sobre el ego o la competencia, sino sobre la admiración mutua y un sentido del humor compartido. A diferencia de mí, Bud había estudiado actuación, reflexionó Hill con su característica humildad. Yo no fui a escuelas ni academias de arte dramático, pero al final hasta un mono aprende a tocar, añadió con una sonrisa irónica. Su dinámica en pantalla reflejaba su vínculo en la vida real. El astuto y el fuerte, la mente y el músculo, complementándose en lugar de competir. Hill se sentía profundamente conmovido no solo por la amistad de Bud, sino por la filosofía con la que vivía su vida. Él era un pragmático, yo un soñador, dijo Hill. Vivía según su propio lema: «Fu te ten, no te dejes afectar por nada».
Esa es la manera napolitana. Hill admiraba el extraordinario abanico de talentos de Bud, no solo como actor, sino como un hombre que había sido nadador olímpico, piloto con licencia, compositor e inventor. Bud siempre decía que lo había hecho todo excepto ser bailarín o jockey, recordó Hill entre risas y lágrimas. De verdad vivió. Durante su elogio fúnebre, Hill pintó el retrato de un amigo que llevaba alegría a donde fuera, cuya presencia llenaba cada espacio y cuya ausencia creó un silencio ensordecedor. Y aún así, incluso en el dolor, Hill encontró consuelo en los recuerdos compartidos, en la certeza de que su amistad había sido pura, sin la envidia o rivalidad que a menudo corroe las relaciones en el mundo del espectáculo. «Nunca hubo envidia entre nosotros», dijo Hill. «Por eso nos hicimos amigos». Para Hill, la muerte de Bud no fue solo el final de una sociedad artística, sino el cierre de un capítulo que había definido gran parte de su vida. Juntos, habían inventado sin darse cuenta el western cómico. Juntos, habían creado personajes que hacían reír sin crueldad, que peleaban sin malicia y que siempre, siempre defendían la decencia. Sus películas eran más que entretenimiento. Eran una promesa de que la bondad podía triunfar, de que la amabilidad podía ser una fortaleza y de que la amistad podía perdurar. Mientras el mundo lloraba a Bud Spencer, las palabras de Hill sirvieron como recordatorio de lo que hacía tan especial a su unión. Contó que durante el rodaje de 2 superpolicías en acción en Colombia, Bud lo inspiró a probar el pilotaje después de observar a los pilotos locales en su trabajo. «Incluso los monos pueden aprender con el tiempo», dijo Hill con una sonrisa, evocando el pragmatismo bonachón de Bud. Pero más allá del humor, existía un respeto profundo y duradero, la sensación de que juntos habían formado parte de algo más grande que ellos mismos. En los años transcurridos, desde aquel día desgarrador de 2016, Hill ha seguido honrando la memoria de Bud de formas sutiles pero poderosas, con homenajes discretos en entrevistas, a través de su trabajo y en la manera misma en que se comporta. El brillo en sus ojos quizás se haya atenuado, la risa llegue ahora con más suavidad, pero el vínculo que compartieron sigue tan vivo como siempre en su corazón. La última palabra de Bud, «gracias», le pareció a Hill una despedida perfecta de un hombre que dio tanta alegría a tantos. El giro del destino que marcó la historia del cine. Fue en 1967, en un mundo que cambiaba rápidamente y con una industria cinematográfica italiana en plena efervescencia, cuando un giro del destino dio origen a una de las asociaciones más icónicas y duraderas de la historia del cine, el encuentro entre Terence Hill y Bud Spencer. Su historia no comenzó con un gran plan ni con un casting calculado, sino con un accidente, literalmente. La película Dios perdona. Yo no estaba a punto de iniciar su rodaje cuando Peter Martell, el actor originalmente elegido como coprotagonista junto a Carlo Pedersoli, se rompió el pie en la víspera del rodaje. Ante la crisis, el director Giuseppe Colizzi tuvo que actuar con rapidez. Contactó a Mario Girotti, un joven actor ya conocido por el público italiano, pero aún lejos de ser una estrella internacional. Mario aceptó el papel sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Mario llegó al set, conoció a Carlo por primera vez. «Lo recuerdo como si fuera ayer», recordaría más tarde Hill. «Entré al set y allí estaba Carlo. Me miró, sonrió y dijo, «Chao, soy Carlo». Y eso fue todo. Empezamos a leer el guión juntos y simplemente encajó. Fue un encuentro sin pompa, pero cargado de una energía que ninguno de los dos podía prever. Aquel cruce fortuito marcó el nacimiento de un dúo cinematográfico que se extendería durante casi 5 décadas, atravesando géneros, culturas y generaciones. Para el mercado internacional, a ambos actores se les pidió adoptar nombres artísticos que resultaran atractivos fuera de Italia.
Mario Girotti se convirtió en Terence Hill, eligiendo un nombre inspirado en parte en las iniciales de su madre, Hildegard Thieme. Carlo Pedersoli, ya un hombre de logros extraordinarios como nadador olímpico e intelectual, eligió Bud Spencer, combinando su cerveza favorita, Budweiser, con su admiración por el actor Spencer Tracy. Los nombres se eligieron rápidamente, pero pronto se volverían sinónimo de una marca única de comedia de acción que mezclaba slapstick, corazón e integridad moral. Sus primeras películas juntos, Dios perdona, yo no, La colina de las botas y La muerte tenía un precio, fueron westerns spaghetti tradicionales, ásperos y violentos, con poco del humor que más tarde definiría su trabajo. Sin embargo, incluso en estas historias más oscuras, la química entre Hill y Spencer destacaba. El público lo percibió, y los cineastas también. Fue Me llaman Trinity en 1970 la que redefinió sus carreras. Bajo la visión del director Enzo Barboni, la película dio la vuelta a la fórmula del western spaghetti. En lugar de pistoleros sombríos y violencia implacable, la historia estaba llena de bromas ligeras, peleas cómicas y un espíritu lúdico que encantó al público. Trinity, interpretado por Terence Hill, era el tirador perezoso pero de reflejos fulminantes, y Bambino, encarnado por Bud Spencer, su hosco hermano de puños demoledores. Juntos eran irresistibles. Me llaman Trinity fue un éxito arrollador, pero fue su secuela. Le siguen llamando Trinity, la que rompió todos los récords. Con más de 14 millones de entradas vendidas solo en Italia, se convirtió en la película italiana más taquillera de su época, un título que antes ostentaba la Dolce Vita. En Alemania, las películas de Trinity siguen estando entre las más exitosas jamás estrenadas. Incluso en Estados Unidos, donde las películas extranjeras dobladas rara vez triunfaban, el dúo logró abrirse un espacio. Las películas de Trinity no solo redefinieron el western spaghetti, crearon un nuevo género, la comedia de acción con alma, donde los héroes ganaban no con crueldad, sino con encanto, ingenio y sentido de la justicia. Pero detrás de cámaras, su dinámica era tan fascinante como sus películas. Bud Spencer, con su imponente estatura y presencia poderosa, también era un hombre de intelecto y curiosidad. Tenía títulos en Derecho y Química, componía música, registraba patentes y había representado a Italia como nadador olímpico. Sus talentos se extendían más allá de la pantalla. Era piloto, inventor y un filósofo de la vida que vivía según el lema Futetenne, la manera napolitana de decir no te dejes afectar. Terence Hill, en contraste, era introspectivo y meticuloso. Preparaba sus papeles con cuidado, a menudo trasnochando para pulir escenas y asegurarse de que cada detalle fuera correcto. Donde Bud abordaba la actuación con instinto y carisma natural, Terence aportaba una precisión silenciosa y un ojo atento al matiz. Sus diferencias, lejos de generar fricción, fomentaron el respeto mutuo. Nunca nos pisamos, dijo Hill en una ocasión. No había envidia ni ego, solo confianza. Su asociación prosperó durante los años 70 y principios de los 80, cuando se expandieron más allá del western. Películas como Dos superpolicías en Miami, con su legendaria carrera de Boogie, Dos granujas en el oeste, ambientada en las selvas de Sudamérica, y Dos policías rebeldes, su primera aventura en Miami, demostraron su versatilidad. Recorrieron escenarios diversos, desde calles urbanas hasta islas tropicales, manteniendo siempre el corazón de su dúo intacto. El pícaro ingenioso y el gigante bonachón, el ingenio y la fuerza, la mente y el músculo. Par e impar. Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Corre, corre que te pillo. Dos superdos y superpolicías en Miami siguieron, cada una ofreciendo nuevas aventuras pero la misma dinámica entrañable. Lo que hacía únicos a Hill y Spencer era la autenticidad de su vínculo. No era solo una relación laboral, era una amistad que iba mucho más allá del set.
Compartían cenas, celebraban hitos y mantenían a sus familias unidas. Bud y su esposa María solían recibir a los Hill para cenas de pasta. Sus familias crecieron entrelazadas y su amistad se profundizó con el tiempo. Como señaló Giuseppe, el hijo de Bud, no era actuación, era real. Se querían, se respetaban. Por supuesto, hubo momentos en que la vida los llevó por caminos distintos. En 1973, Hill se apartó de Dos Granujas en el oeste, siendo reemplazado por Giuliano Gemma, y Bud se negó a regresar para su secuela. Hill también tuvo que rechazar. Hablando del Diablo en 1991 debido a sus compromisos con la serie de Lucky Luke. Pero siempre que fue posible, encontraban la manera de volver el uno al otro. Su última película juntos, Dos tipos duros, en 1994, los devolvió al western que los había hecho estrellas, ofreciendo un cierre perfecto a su legado compartido. Su popularidad inspiró imitadores, dúos como Paul L. Smith y Michael Colby, que intentaron replicar su magia sin lograr la misma autenticidad, y también homenajes. El videojuego Slaps and Beans, lanzado en 2017, permitió a los fans revivir las travesuras del dúo, seguido de una secuela en 2023. Museos en Berlín y Lomatsk celebran sus vidas y su obra con memorabilia, réplicas de sets y, por supuesto, el icónico Boogie, Detrás de la Fama. Mientras el mundo celebraba a Terence Hill y Bud Spencer como el dúo definitivo de la pantalla, sus vidas personales se desarrollaban de formas tan conmovedoras, complejas y a veces tan trágicas como cualquier guión que hubieran interpretado. Terence Hill encontró la felicidad personal muy temprano en su carrera, cuando conoció a Lori Zwickelbauer durante el rodaje de Dios perdona, Yo no en 1967. Lori, una asesora lingüística de raíces germano-estadounidenses, llegó al set para ayudar a la producción internacional con los desafíos del idioma, pero el destino tenía otros planes. La conexión entre ambos fue inmediata. Un encuentro de almas afines que desafió el caos propio de un rodaje cinematográfico. En apenas 2 semanas se casaron. Una decisión audaz que algunos habrían considerado imprudente, pero que resistió el paso del tiempo durante más de medio siglo. Juntos construyeron una vida basada en la confianza y el respeto mutuo, bendecida con 2 hijos, Jess, su hijo biológico, y Ross, a quien adoptaron en Alemania. Lori se convirtió no solo en la compañera de vida de Hill, sino en su refugio frente a la tormenta de la fama. Una mujer de fortaleza silenciosa que lo ayudó a sobrellevar las exigencias del estrellato mientras protegía con firmeza la privacidad de su familia. Pero la vida, con sus giros imprevisibles, golpeó duramente a los Hill. El 30 de enero de 1990, Ross Hill, con apenas 16 años y un futuro prometedor, perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en Stockbridge, Massachusetts. De regreso a la escuela tras pasar un fin de semana en casa, Ross patinó sobre una placa de hielo, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Su mejor amigo, que viajaba con él, también falleció. La noticia, difundida días después en Roma por el publicista de Hill, conmocionó a fans y colegas. Ross no era un adolescente cualquiera. Era un estudiante brillante en la prestigiosa Middlesex School de Concord, Massachusetts, conocido por su excelencia académica y con un futuro brillante por delante en la actuación. Ya había aparecido junto a su padre en Don Camillo y Renegade y se preparaba para un papel importante como Billy the Kid, en la serie Lucky Luke de su padre. La pérdida de Ross dejó a Terence y a Lori devastados, envueltos en un dolor tan profundo que incluso apagó la sonrisa característica de Hill. Colegas señalaron que, aunque regresó al trabajo con discreta profesionalidad, algo dentro de él había cambiado. La risa era más suave, el brillo en sus ojos un poco más tenue.
Era como si una parte de él se hubiera perdido para siempre junto a su hijo. La vida personal de Bud Spencer también estuvo marcada por experiencias extraordinarias y por un matrimonio sólido que lo sostuvo durante décadas de fama. Bud se casó con Maria Amato en 1960, hija del reconocido productor de cine Giuseppe Amato. Juntos criaron a 3 hijos, Giuseppe, Cristiana y Diamante, y construyeron una vida familiar que se mantuvo notablemente privada pese a su enorme celebridad. María fue un pilar de fortaleza, descrita por Bud como la mujer que le salvó la vida, cuando, durante una crisis de salud, insistió en que acudiera al médico, una intervención que evitó una tragedia cuando Bud perdió litros de sangre en una emergencia médica. Bud siempre hablaba de María con profunda admiración, atribuyéndole el mérito de mantenerlo con los pies en la tierra. Su matrimonio no estuvo marcado por grandes gestos románticos, ni rosas ni aniversarios espectaculares, sino por una constancia silenciosa, respeto mutuo y una lealtad que duró hasta la muerte de Bud en 2016. María se encargaba de los aspectos prácticos de su vida en común, dándole a Bud la libertad de explorar sus múltiples pasiones, la aviación, la invención, la escritura e incluso una breve e infructuosa incursión en la política. En todo momento, María permaneció a su lado, discreta y firme, el corazón de su mundo. El amor de Spencer por la aventura era legendario. Tras filmar 2 granujas en el oeste, se convirtió en piloto con licencia y llegó a fundar Mistral Air, una aerolínea que transportaba tanto correo como peregrinos. Su entusiasmo por los motores y el vuelo solo era comparable a su curiosidad por el mundo. Un hombre que, según él mismo decía, había vivido muchas vidas antes de pisar un set de cine. Bud solía bromear diciendo que lo había probado todo excepto ser bailarín, jockey o político. Y con su candidatura en Lazio, incluso añadió uno más a la lista. Sin embargo, detrás de esa figura imponente se escondía un hombre profundamente reflexivo que vivía según el lema napolitano Futetene. Déjalo pasar, no te dejes afectar. Una filosofía que lo acompañó a través de los altibajos de la fama y la fortuna. Para ambos hombres, el matrimonio fue un refugio frente a las exigencias y las ilusiones del mundo del espectáculo. Terence y Lori construyeron su santuario primero en Estados Unidos, donde criaron a sus hijos en la relativa tranquilidad de Massachusetts, lejos de la mirada constante de los tabloides europeos. Tras la muerte de Ross, los Hill se replegaron aún más en su dolor, y con el tiempo encontraron sanación al regresar a Italia, estableciéndose en la serena campiña de Umbría. Allí, Terence se reinventó, asumiendo el papel de Don Mateo, un humilde sacerdote de pueblo en una exitosa serie de televisión que lo acercó a los valores que más apreciaba: comunidad, compasión y fortaleza silenciosa. Lori siguió siendo su confidente más cercana, ofreciéndole sabiduría y apoyo en cada encrucijada de la vida. Cuando Terence dudaba en aceptar Il mio nome è Thomas, un proyecto profundamente personal que ningún estudio quería financiar, fue el consejo sencillo y sincero de Lori: hazlo, el que le dio el valor para seguir adelante. Las sinceras revelaciones de Terence Hill sobre su amistad de toda la vida con Bud Spencer, su amor duradero por Lori y el dolor inimaginable de perder a su hijo Ross han conmovido profundamente al mundo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu película favorita de Bud Spencer y Terence Hill? Me llaman Trinity, 2 superpolicías en Miami o quizá alguna joya menos conocida. Cuéntanos en los comentarios. Y si este homenaje te emocionó, dale like, compártelo y suscríbete para que sigamos celebrando a las leyendas que nos hicieron reír, pensar y sentir.